es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. El siguiente programa está realizado por una institución sin fines de lucro. Ajiacac presenta Gnosis, ciencia del ser y del saber. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente en este programa de Gnosis, ciencia del ser y del saber. Y hoy queremos compartir con ustedes una entrevista que se realizó en la ciudad de La Falda con motivo de un encuentro de estudiantes gnósticos. Y sabiendo nosotros que los estudiantes gnósticos son todas aquellas personas al estudio y a la práctica de la doctrina gnóstica. En esta entrevista a quien vamos a conocer es al señor Rodolfo Maidana, que es profesor de antropología gnóstica. Y bueno, los temas que van a ser tratados, que van a ser interrogados, se refiere a la parte de psicología, a la tendencia a aprender, aquellos aspectos negativos de la sociedad, temas como el autoconocimiento, esa mirada hacia el interior de cada uno de nosotros y por supuesto la formación de ese hombre interior. Por eso los vamos a invitar a que estén atentos y compartan con nosotros estas imágenes. Nos encontramos en la provincia de Córdoba, la ciudad de La Falda, junto a Rodolfo Maidana, que es profesor de antropología gnóstica y delegado de la provincia de Salta y Jujuy de Ajiacac. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los pilares o conocimientos que plantea la gnosis es la psicología, o la psicología esotérica gnóstica. ¿Cómo podemos aplicar o cómo se enseña o se transmite esta psicología? Bueno, ante todo es importante aclarar de que nosotros hacemos una diferencia entre lo que es la psicología esotérica gnóstica y lo que sería en sí la psicología contemporánea. La psicología, o sea, diferencia es que nosotros en la psicología esotérica gnóstica tratamos de, bueno, buscar las causas y sobre todo reconocer un principio divino dentro del ser humano. Si nosotros observamos un niño cuando nace y va creciendo, podemos observar en él una tendencia innata que es la de aprender. Esa tendencia innata de aprender, incluso hay una enfermedad que le llaman los psicólogos la enfermedad del por qué, así la denominan, porque hay una edad del chico donde empieza a cuestionar todo. Y es una tendencia innata del ser humano. Lamentablemente por ahí los educadores, los padres, al no tener respuestas a los interrogantes de los niños, entonces muchas veces o le decimos no tenemos tiempo o tratamos de evadir aquellos aspectos. En muchos seres humanos va pasando el tiempo y en nosotros ese interrogante o esa inquietud o esa tendencia que tenemos natural se va como perdiendo, pero no en todos los seres humanos. Por eso es que muchos buscadores tratan de incursionar en lo que son las distintas filosofías o religiones, las cuales en cierta manera tienen un objetivo de tratar de dar respuestas a muchos de esos interrogantes. O sea que hay una partícula, una esencia que está como dormida y en muchas personas está latente y buscan la razón de ser. Exactamente, en una oportunidad yo había leído en una fotocopiadora una frase que me gustó mucho. Esa frase decía, uno nace original y muere como copia. Y me causó gracia, sinceramente. Y yo decía, qué cierta que es la frase. Porque fíjense en que una persona
tiende a imitar, o sea, siempre busca modelos a seguir. Podemos ver, un niño tiende a imitar a su papá, o a su abuelo, algún referente. En una oportunidad, en una encuesta que hacían en una escuela, habían puesto que todos los niños dibujaran un personaje, un héroe. Todos habían dibujado los héroes del momento, de qué sé yo, no sé, Superman, He-Man, todo eso, ¿no? Y había llamado la atención porque un solo niño había dibujado a su papá, indicando de que ese niño había encontrado un referente a quien seguir o algo que le había impactado. Seguramente ha sido el buen ejemplo de ese papá, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta de que nosotros como seres humanos, ya de adultos, hemos perdido muchas veces el objetivo para el cual hemos venido a esta existencia. Cuando uno pierde ese objetivo y nos dejamos enredar, digamos, por los aspectos exteriores, digamos que la persona va generando muchas veces causas que posteriormente se traducen en conflictos o en problemas, en situaciones. Muchas veces uno tiene un problema, una situación, y uno tiende a echarle la culpa al evento exterior, sin darse cuenta que si uno tiene un problema con alguien es porque seguramente internamente nosotros hemos generado aspectos negativos donde hemos ido opacar la naturalidad con la que uno nace, generando por consiguiente ese tipo de situación. O sea que el hombre en definitiva se va condicionando a través del tiempo y no es él, es una máquina. Exactamente, bueno, en la noche hablamos del hombre máquina, justamente hablamos del humanoide, porque consideramos que físicamente somos parecidos al ser humano, pero psicológicamente por ahí distamos de él. Uno observa la naturaleza, y yo a veces veo los horneros cuando hacen su casa, ellos se van, vuelven, y algo que es característico en los animales, ninguno hace puerta, ¿no es cierto?, ni pone cerradura ni nada. Entonces, es curioso saber que nosotros entre los seres humanos estamos enrejados, candados, alarmas, para protegernos ¿de quién? De nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, es algo, o sea, cuando uno lo analiza fríamente, uno se da cuenta dónde estamos metidos. Y hablamos de una sociedad o de una comunidad, que comunidad viene de común unidad, pero podemos ver el temor del hombre hacia el mismo hombre. Pero en el fondo ese es un temor hacia uno mismo, porque uno carga los factores psicológicos que producen ese tipo de guerra y todo aquello, ¿no? La psicología gnóstica dice de que la sociedad es la expansión del individuo, y lo que es la sociedad es el individuo en sí mismo. O sea, si la sociedad es cruel, egoísta, es porque el individuo está reflejando eso. Todos nosotros en gran o pequeña manera tenemos todos esos aspectos negativos que uno critica de la sociedad. Por eso la psicología gnóstica dice que cuando un dedo señala, hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. O sea, sí es lo que está señalando. ¿Y cómo podemos liberarnos de ese condicionamiento? Porque es algo social y algo que uno no puede evitar a veces. Exactamente, nosotros estamos dentro de un entorno, podríamos decir, de una ficción o de una ilusión, donde aparentemente está todo bien, pero que en el fondo vemos que no está todo bien. Entonces, justamente uno de los objetivos para salirnos de esa condición es el autoconocimiento, o sea, aprender a mirar hacia adentro. Nosotros vemos que de chico a nosotros nos dicen, vos tenés que ser alguien en la vida. Entonces vos tenés que estudiar, recibirte, tener dinero, etcétera, 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 pensando que con todo eso vamos a ser alguien, o vamos a ser felices. Vos tenés que ser feliz el día que te cases, que tengas tu casa, tu auto, tengas tu título, vas a ser una persona íntegra y completa. Obviamente que no vamos a desmerecer eso, porque esa es una parte necesaria para desenvolvernos en este mundo exterior. Pero podríamos decir que eso no es un condicionante para que la persona sea feliz, porque nosotros hacemos una diferencia entre lo que es la felicidad y lo que es el bienestar. La felicidad es un estado interno de la persona y el bienestar es un estado exterior. Una persona puede tener muchos bienestares, tener un lindo sillón, un lindo auto, una comida de todo tipo, mas sin embargo estar sumido en una profunda tristeza o depresión. Caso del rey triste, de esos cuentos que hay. Puede haber casos de personas que tengan algo para comer, tal vez no tengan lujos, pero son personas felices. Entonces, debemos hacer una diferencia y nosotros tratamos de que los estudios aprendamos a hacer ese equilibrio y esa vivencia entre el mundo exterior y el mundo interior. El mundo exterior en el cual uno se desenvuelve y ese mundo interior en el cual uno vive, porque en realidad uno vive más adentro que afuera, aunque parezca increíble, porque uno tiende a proyectar afuera todo lo que tenemos adentro. Cuando uno está mal,
y alguien nos está viendo, le decimos, ¿por qué me miras? ¿Qué tengo en la cara? ¿No es cierto? Porque cuando uno está mal cree que todo el mundo está mal con nosotros, pero en realidad uno está mal. Y cuando uno está feliz, uno ve la felicidad en todos lados, ¿no es cierto? Porque son estados interiores y eventos exteriores que nosotros hacemos esa diferencia. Obviamente que dentro de la psicología gnóstica hay algo que van haciendo en el ser humano que nosotros llamamos el yo psicológico. El yo psicológico es lo que las religiones llaman los defectos o pecados, los egipcios lo denominaban los demonios rojos de Set, la psicología lo llaman yoes, tabúes, traumas, etcétera. Consideramos que todo eso tuvo un nacimiento y por consiguiente consideramos también que eso tiene un final, o sea, se puede erradicar eso de raíz. Obviamente reconociendo cómo se generó, cómo nació, cómo se formó. Para eso la gnosis da técnicas, ¿no es cierto?, y didácticas precisas para el autoconocimiento. O sea que el cambio en definitiva empezaría conociendo la psicología. Podemos decir que el cambio se genera desde adentro hacia afuera. O sea, el hombre necesitamos darnos cuenta que el que se mira en el espejo no es uno. Porque a veces uno ve una fotografía y dice, ahí estoy yo. Pero en realidad no está uno ahí, simplemente está la imagen de la persona. En realidad uno es esa persona que piensa, esa persona que siente. Con justa razón, cuando una persona fallece, las personas dicen, ahí van los restos de fulano de tal. Van los restos, no va fulano, no dicen ahí va Juan Pérez. Dice, ahí van los restos de Juan Pérez, indicando que Juan Pérez no era eso. Juan Pérez era aquello que lo hacía moverse, aquello que lo hacía pensar, aquello que lo hacía sentir. Entonces nosotros necesitamos indagar a ese hombre interior, o a ese hombre que todavía está en formación. Nosotros proponemos la creación del hombre psicológico, el hombre interno, ¿no es cierto? Porque eso es lo que a nosotros nos va a convertir en reyes de la naturaleza. Si no, seremos simplemente víctimas de la naturaleza. Hacemos un pequeño corte y volvemos. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Y bueno, en este segundo bloque vamos a escuchar qué fundamenta la psicología gnóstica y también nos vamos a interiorizar sobre esa diferencia entre personalidad, esencia y ego. Así que continuamos con la entrevista. Continuamos con Rodolfo en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, y queríamos saber, hablando de psicología gnóstica, ¿en qué se fundamenta la psicología? Bueno, nosotros cuando hacemos el estudio del ser humano, el planteamiento que hace la psicología gnóstica, podríamos decir que tiene tres aspectos definidos dentro del ser humano. Uno es la esencia, el otro es la personalidad y el ego. Para hacer una explicación breve de esto, la esencia viene siendo aquello innato que trae el ser humano, aquello puro, aquello virginal, sí, inocente, aquello que nos hace receptivos. Digamos que en la esencia estarían depositados todos los valores del ser humano, ¿no es cierto? O todas las virtudes, como se le quiera llamar. Por eso cuando uno ve un niño, aunque no lo conozca al papá ni a la mamá del niño, uno tiende como a tocarlo, a saludarlo, porque el niño inspira algo que no inspira un grande, ¿no es cierto? Uno a un grande no tiene ganas de tocarlo, porque sin menos si no lo conoce, ¿no es cierto? Pero un niño sí, ¿no es cierto? Porque el niño está transmitiendo algo que ni uno sabe que transmite, pero simplemente uno una tendencia a querer saludarlo, etcétera. Entonces, esa esencia, lamentablemente, con el devenir del tiempo, a medida que ese niño va creciendo, lamentablemente el sistema actual, ¿no es cierto?, la ignorancia que lamentablemente está primando en estas épocas y la falta de valores, va haciendo que esa esencia, en vez de ir creciendo, vaya, digamos, atenuándose, ¿no es cierto? Y van haciendo en el ser humano otro aspecto que es el yo psicológico. El yo psicológico viene siendo los defectos propiamente dichos. Nosotros, desde el punto de vista gnóstica, vemos que los defectos son entidades que habitan dentro de nosotros mismos. Es como si fuéramos una ciudad llena de personas. Y consideramos que cada una de esas entidades o esos defectos de tipo psicológico tienen su propia autonomía. Tal es así que muchas veces una persona cuando tiene un ataque de ira y posteriormente se arrepiente, pide disculpas. Dice, disculpame, lo que pasa es que no fui yo en ese momento, conocí, no me pude controlar, yo quería controlarme pero no podía. Entonces vemos de que el ser humano en el fondo acepta que tenemos fuerzas que nos mueven, muchas veces en contra de la voluntad.
Hay personas que tienen vicio, como ser personas del cigarrillo, que quieren dejar el vicio, pero hay una voluntad interna que es como una contradicción dentro de nosotros mismos. Entonces eso sería lo que sería el yo psicológico, que nosotros le hacemos un estudio desde sus orígenes, cuál es el alimento del yo, pero para nosotros comprender mejor el ego o el yo, hacemos una práctica que es la de observador y observado, donde le enseñamos al estudiante a introspectarse hacia adentro y hacer una separación de lo que es el ego de la esencia, o sea, observador y observado, o sea, nosotros mismos, observarnos a nosotros mismos en esos factores que no son naturales en nosotros, o sea, nosotros llamamos agregados psicológicos, porque uno no nace con eso. Un niño no nace mintiendo, un niño no nace fumando, un niño no nace con orgullo. Vemos que los niños son espontáneos, por algo el Cristo hace 2000 años atrás dijo: dejar que los niños vengan a mí, o que el reino de los cielos va a ser van a entrar los que sean como niños, indicando con eso que uno debe volver a esa esencia primigenia. Y nosotros a eso le llamamos el despertar de la conciencia, porque consideramos que toda la humanidad en estos momentos nos encontramos dormidos, aunque físicamente tengamos los ojos abiertos, pero la conciencia se encuentra embotellada. Por esa razón el ser humano muchas veces no sabe qué hacer ante un momento determinado, no tiene claridad, miles de pensamientos y no sabe a cuál de todos esos pensamientos obedecerle, o cuál de todos esos pensamientos seré yo. A veces uno tiene un conflicto y dice: ¿cuál soy yo de todo eso que piensa? ¿Cuál es la justa? Las voces que hablan habitualmente. Exactamente, esas voces interiores que uno tiene. Porque si en estos momentos nosotros cerramos nuestros ojos, vamos a escuchar muchas voces internas. Unas voces que nos dicen: ¿por qué no te levantás? No, mejor quédate sentado, tengo hambre. Otra voz. Entonces uno dice: bueno, ¿cómo es esto de la psicología? Entonces, el ser humano, nosotros necesitamos lograr la individualidad psicológica, porque individuos fisiológicos somos, o sea, como un organismo somos una unidad, porque si bien tenemos riñón, páncreas, hígados, corazón, pulmones, más sin embargo todos los órganos trabajan como una sola unidad perfecta, pero lamentablemente no tenemos esa individualidad psicológica. Eso es lo que hace a lo que nosotros llamamos la pluralidad psicológica o la pluralidad mental, que esa mente o esa conciencia se ha ido fraccionando, y cada uno de esos elementos o defectos que han ido naciendo en nosotros ha ido tomando parte de esa conciencia. Por eso ocurre que a veces personas que la vemos como un amigo terminan haciendo una gran locura, como matar a su esposa o a su novia. Exactamente, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que muchos de los aspectos que mueven la máquina humana son desconocidos por la persona. Por ejemplo, una persona que ha tenido falencia de chico, una falencia de cariño, de afecto, muchas veces cuando se ponen de novio, aman tanto a esa persona que no la quieren perder, porque tal vez esa persona le está dando o redituando algo que a él le ha faltado. Entonces cuando esa pareja, hablando de lo que estás hablando, decide dejarlo, esa persona entra como en una desesperación y una crisis, indicando con eso que tal vez no es que estaba enamorado de la persona, porque una persona que ama a otra persona, lo único que desea es el bienestar y la felicidad de la otra persona, ¿no es cierto? Más sin embargo, si llega a esos extremos de asesinato y todo aquello, obviamente porque hay aspectos o traumas psicológicos que lo llevaron a eso, haciéndolo confundir amor por deseo o por quién sabe por qué aspectos. ¿Y qué método, porque antiguamente se usaba la meditación para calmar esas voces, es útil? Obviamente que la meditación es un estado. Para nosotros hay varios tipos, o se puede lograr la meditación de varias maneras. Se puede lograr una meditación haciendo una relajación del cuerpo físico, pero para nosotros la meditación es un estado interior que adquiere la persona. Una persona puede estar en plena convulsión social y tener un estado de meditación, lo cual hace a que esa persona en ese momento actúe de acuerdo a la facultad de su conciencia y conserve esa serenidad. A veces uno ve cartelitos en los edificios que dice: en caso de emergencia, la primera sugerencia dice: guarde calma, ¿no es cierto? En caso de incendio, guarde calma, tranquilícese, y muchas veces lo que menos hace la persona es eso, ¿no es cierto? Porque a veces uno quiere calmarse cuando hay disturbio, y uno tiene que ir consiguiendo la calma en el diario vivir. Hay veces que uno está en silencio en su casa y no está calmado, ¿no es cierto? Porque hay aspectos interiores que en cierta manera vaya teniendo esos desequilibrios y en cierta manera trate de buscar alguna evasiva, prendiendo la radio, prendiendo la televisión, busca sonidos, busca permanentemente distracciones externas
porque en el fondo el ser humano tiene miedo de verse a sí mismo tal cual como es. La psicología gnóstica nos enfrenta a nosotros mismos, por eso que la psicología gnóstica es para personas que realmente quieren un cambio. Aquellas personas que son conformes o están conformes como son, sinceramente no creo que les guste este tipo de enseñanza. Estas enseñanzas son para personas disconformes que quieran llegar un poco más allá de lo que conocen. El tema de la personalidad, ¿qué es exactamente? Bueno, la personalidad tiene que ver con todos los aspectos creados o formados por la sociedad. O sea, digamos que la personalidad, todo aquello adquirido, tiene que ver con los hábitos, las costumbres, ¿no es cierto? Los ejemplos, la manera de agarrar el tenedor, la manera de peinarse, tiene que ver todo con una estructura física, ¿no es cierto? Esa personalidad se alimenta, digamos, con las buenas calificaciones, el buen renombre, el apellido, los títulos que uno tenga, ¿no es cierto? Eso va fortificando una personalidad, que nosotros hablamos de la falsa personalidad porque nosotros vamos creando una personalidad falsa, o sea, una personalidad que no es la verdadera de nosotros. Entonces uno necesita saber quiénes somos en realidad nosotros, necesitamos saber cuál es nuestra verdadera individualidad, y para esa, bueno, justamente este es un desafío que la Asociación Gnóstica plantea y ofrece, un desafío que es el encuentro con uno mismo y con ese enemigo que está dentro de uno mismo. Por eso Lao Tse decía que el que vence a 1000 hombres en batalla es valiente, pero el que se vence a sí mismo es poderoso. Te agradecemos, Rodolfo, por la entrevista y por tu tiempo, y bueno, posiblemente en algún otro viaje estaremos contigo tratando otros temas del conocimiento gnóstico. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Bueno, esperamos que esta entrevista haya sido realmente de utilidad y por ende pueda ser aplicado en nuestro diario vivir, en esa necesidad y en esa búsqueda por enfrentarnos a nosotros mismos para conocer aquello que aún no conocemos y quizás algún día lleguemos al encuentro, como decía bien el profesor, de ese hombre interior que nos va a llenar de calma y de paz, que es lo que estamos necesitando. Hasta el próximo programa, como siempre, Gnosis, ciencia del ser y del saber. Gnosis, ciencia del ser y del saber. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.